yo no sé si se puede construir la democracia sin conocer todo esto. No sé si se puede construir la democracia sin saber qué ocurrió con las mujeres, por ejemplo, qué ocurrió con las diferentes clases sociales. En vuestro libro también aparecen algunos datos que a mí me parecen fascinantes. El 50% de la represión andaluza son jornaleros, son la gente del campo. ¿Por qué tanta gente ajena a los que lo estaban pasando tan mal deciden luchar por la república en ese momento, ¿no? Porque efectivamente son una gran parte de la sociedad que no había pasado deficiencia económica, terroríficas, ni alimentarias, y sin embargo hacen esa opción, ¿no? ¿Cómo se produce? Yo creo que con esto construimos la historia y para mí es una pena, ha sido una pérdida de tiempo no hacerlo con anterioridad, porque me parece que esta era la forma de construir una democracia en España en condiciones, sin falso apego y con los pies realmente en el suelo, ¿no? Independientemente de que ese reconocimiento de la verdad trajera o no peticiones de la verdad o peticiones jurídicas o de cárcel o lo que sea a gran parte de los responsables, ¿no? Pero no haber reconocido la verdad de nuestro territorio ideológico y político, yo creo que eso es algo que somete a nuestra democracia a una particular ligereza, ¿no? Yo quiero agradecer personalmente, lo digo con toda la seriedad y sin ningún ritual, ¿no? Os quiero agradecer a la gente que dedicáis vuestro tiempo a este tipo de investigaciones, porque sé que no son bien recibidas en términos generales, pero el hecho de que pongáis vuestro esfuerzo, que os dediquéis a levantar piedras, a encontrar testimonios, a encontrar datos, ¿no? De esto me parece algo maravilloso, ¿no? Porque es una forma de sembrar paz y de sembrar tranquilidad y sosiego. ¿Qué pretendemos con recuperar la memoria histórica? ¿Y qué podemos hacer desde el discurso histórico para conformar esa recuperación de la memoria? Porque claro, muchas veces cuando hay planteamientos maniqueos en el proceso de confrontación, estos son mis muertos, estos son tus muertos, difícilmente uno se puede entender. Difícilmente se puede entender. ¿Cuál es, por tanto, el elemento que nos puede hacer superar el planteamiento de unos y de otros? Yo creo que algo que es fundamental, y es que busquemos la memoria democrática. La memoria democrática es la memoria de todos. ¿Dónde ancla la democracia en España? ¿Dónde echa sus raíces la democracia en España? Hoy todos nos llamamos demócratas. Ese puede ser un punto común. Hay que conocer la verdad, hay que hacer las reparaciones oportunas. Pero después, ¿qué nos queda? Yo creo que eso hay que hacerlo. Un país que todavía tiene en las cunetas miles y miles de muertos fusilados, es un país en el que apenas se sienta una democracia. Entonces, una gran debilidad de la democracia. Una política de Estado de resolver eso. Somos el único país en Europa que nos ocurre esto. Y antes, cuando se hablaban de la ley de memoria histórica, no se debe dejar a la iniciativa privada la exhumación de los cadáveres. Tiene que ser una política pública. Y creo que felizmente la Junta de Andalucía lo ha planteado y lo van a plantear en esta ley de memoria, en este anteproyecto que hemos tenido la oportunidad de ver. Pero cuando nos planteamos qué es lo que queremos recuperar, la verdad antes lo planteaba ahí. Queremos realmente que al final de esto se construya un relato, que se asiente en el abandono de esa idea tradicional de que todos fuimos culpables. No. También que abandone la idea de sesgo revisionista en la que se plantea la equidistancia y la responsabilidad compartida.
qué es el golpe de Estado de 1936 y qué es la represión de la guerra y de las posguerras. Fundamentalmente se hace con un objetivo, es cargarse la democracia en este país. Y en eso no podemos poner de acuerdo, es cargarse la democracia. Y es la culminación de un proceso en el que evidentemente toma una parte sustancial del ejército, parte, no todo el ejército, pero una parte sustancial y una parte de la sociedad, que se oponía a la Segunda República y al proceso reformista de la Segunda República. La forma en la que vosotros habéis abordado, ¿no?, los datos históricos me parecen de una sensibilidad y de una atracción enormemente novedosa, ¿no? Aunque algunos de esos datos estaban en otros libros, pero no con esta profundidad, con esta lisura, con esta homogeneidad de tratamiento, ¿no? Y el libro no es, desde mi punto de vista, ¿no?, un libro académico, aunque está hecho por gran parte de la universidad, pero no hay academicismo en él. Hay búsqueda de la verdad, que es distinto, ¿no? Hay búsqueda de datos, hay búsqueda de sombras, hay búsqueda de testigos, ¿no? Sabiendo además que gran parte de esas cifras y de esos números son imposibles de rellenar porque no se hicieron en su momento, y hoy pues hacerlo supondría ir casa por casa con la gente dispuesta a hablar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, os saco algún dato que a mí me ha estremecido, ¿no? Porque me lo esperaba, pero la cifra es tan fuerte, tan fulgurante, ¿no?, que nos dice, por ejemplo, que contabilizado, y hay un cuadro en ese libro en el que se hace constancia, provincia por provincia, ¿no?, en el que se constata que muertos, por ejemplo, producidos por republicanos, por distintas fuerzas republicanas, 8.700. Y habláis de que en la cifra contraria, en la de personas muertas a manos de los nacionales, y os insisto que no estamos hablando de la guerra, sino de la represión, y según también cifras oficiales, son 57.000, más de 57.000. O sea, solamente eso, y aunque esos datos ellos mismos dentro del libro dicen no son datos definitivos y seguramente no son datos cerrados, ¿no? Pero fijaros la diferencia tan abismal que había de lo que era una fuente represiva y otra fuente represiva. Desde el primer momento nos planteamos que teníamos que hacer un análisis muy riguroso del alcance y de la singularidad de la represión en nuestra tierra, en Andalucía. Una represión que evidentemente es mucho mayor que en cualquier comunidad autónoma. Entonces teníamos que hacer un estudio a fondo y tratar de relacionarlos todo tipo de maquinaria represiva que hizo posible precisamente que el franquismo durara tanto tiempo. Tampoco uno puede entender que sin el miedo y el pavor que esto supuso en la sociedad andaluza, se trató de controlar a la sociedad para que no hubiera movimientos contestatarios contra el franquismo, y por eso hasta muy tardíamente en el franquismo no hubo levantamientos o fundamentalmente movilización antifranquista. Es que había calado tan a fondo el control social, el miedo, el pavor que se vivía en Andalucía, que era muy difícil que los hombres y las mujeres de izquierda, de la gente, pudiera organizarse y pudiera tratar de contestar al franquismo. Le habían matado prácticamente a la mayor parte de su familia, y a mi madre le habían matado también a su familia con un añadido más, ¿no?, con un plus más, que era que le habían matado incluso a sus hermanos más pequeños, ¿no?, en un acto realmente terrorífico que se produjo en Baena y que todavía pues empieza a aparecer realmente ahora en los libros de
de historia. Lo que los libros de historia no habían contado hasta hace muy poco tiempo es que junto al asesinato de esas 170 y tantas personas en esa iglesia, a los 2 días o al día siguiente, pues se mataron a más de 1000 personas en la plaza del pueblo, en medio de una voracidad y de una inconsistencia terrible, ¿no? Claro, en mi casa plantear este tema era como romper los palos de la baraja, ¿no? Mi familia la había sufrido tan duramente, ¿no? La represión por parte de los republicanos, aunque quiero decir que ahí también hay sus cifras y sus números y sus historias, que no son las del día de hoy, pero que también habría que analizar por qué una parte, y solamente una parte de la izquierda, a la que no pertenecían además ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista, pero sí que se empeñaron en participar en esa violencia terrible que se levantó, ¿no? Pero sí que os quiero decir, porque desde pequeña me llamaba la atención y no me daban respuesta a eso, que frente a esos 170 y tantas personas que murieron en la iglesia de San Francisco, a manos pues, de gente considerada de izquierda, al día siguiente mataron en la plaza del pueblo a más de 1300 personas, la mayor parte de los cuales ni siquiera tenían una clara militancia política, ¿no? Pero esto nunca se contó. Nunca se contó, por supuesto, por parte del franquismo, y nunca se contó, desgraciadamente. Y ahí yo creo que hay que seguir rompiendo espejos, y por eso es tan importante el libro que nos plantean. Nunca se planteó por parte de la izquierda el recuperar esa historia, el hablar de las víctimas, en términos además de una cierta igualdad, me refiero, sin ocultar la violencia que había habido por una parte de la izquierda, ¿no? Pero sin ocultar también la variedad tan absoluta de los datos de la represión. Concha me planteaba una pregunta, dice, tenéis en torno a 8.700 personas que mueren en la zona republicana. Concha, esas cifras son las cifras oficiales del franquismo, que los contó todos, y todos los años los recordaba, eran sus víctimas. Nosotros cuando damos 57.000, podemos decir que no son las definitivas. No son las definitivas. Nos queda realmente por investigar bien Cádiz, queda Málaga por investigar bien, y nos queda parte de Granada. Es decir, que esto va a incrementar, no sabemos en qué cuantía, pero va a incrementar estos datos. Después hacemos el análisis del Tribunal de Orden Público, a partir del 66 y hasta el 70. Y después algo que sí que me parece que es fundamental, y que en este libro lo hemos tratado de una manera singular. Y es el tema de la represión sobre las mujeres. Antes hacíais referencia a ello. Vamos a ver. Se puede hacer el análisis de la represión de las mujeres de dos maneras. Una tradicional. ¿Cuántas mujeres eran políticas y fueron represaliadas, fueron a las cárceles? Y además, ¿cuántas fueron fusiladas? Y tal. Hacer pues un análisis tradicional, de la misma manera que se hace el análisis de los hombres. Nos equivocaríamos de medio en medio para conocer realmente la memoria histórica en Andalucía y en España. Es clave y es fundamental conocer profundamente la represión sobre las mujeres. Porque la represión de las mujeres tiene dos connotaciones. Uno, la transversalidad, y es esas mujeres que fueron encarceladas y fusiladas, de un 2 a un 5% asesinadas, no lo tenemos ajustado todavía, esas mujeres lo fueron por ser políticas o ser sindicalistas, o por haberse caracterizado por la lucha a favor de la República. Pero también aquí en esta transversalidad hay que contemplar algo más.
y hay que contemplar que estas mujeres fueron víctimas también por el marco de relaciones con las víctimas masculinas. Es decir, son unas mujeres que sufren el miedo y el pavor por ser mujer de, hija de. Estas mujeres, además, son la base y el sustento de los hombres que están en las cárceles, las que hacen las redes para ayudar a las mujeres que están en las cárceles, las que entre ellas hacen solidaridad. Todas esas mujeres en las puertas de las cárceles, vosotros pensaros, la imagen, todas esas mujeres, al final entre ellas montan redes de resistencia, que nunca se ha estudiado, pero montan redes de resistencia, hasta tal punto que podemos decir que la Andalucía de la guerra y de la posguerra, especialmente de la posguerra, es una comunidad de mujeres. Estamos a punto de generar un cambio, ¿no? Porque, claro, ¿por qué no se ha estudiado antes todo esto? ¿Por qué no hemos puesto el acento antes en todo esto, no? Pues porque durante la transición hubo un acuerdo político de no hacerlo, sin duda. Y no era un acuerdo político solamente del Partido Socialista. Yo militaba en otra organización política y también tenía el mismo acuerdo. Y entonces todos los que éramos jóvenes en aquel momento, para nosotros era un tema tabú, pero un tema atrayente, ¿no? Un tema que queríamos sacar a la memoria actual, ¿no? Y hasta hace muy pocos años, no ha empezado realmente a florecer, y todavía bajo cierta clandestinidad, ¿no? En las distintas fuerzas políticas, a través de actos parciales, bien sean muy institucionales o bien sean muy juveniles, ¿no? Os quisiera decir que yo tengo unos pocos de años, que no voy a confesar en este momento, y prácticamente no he participado en casi ningún acto de memoria histórica. Fijaros cómo son las cosas, ¿no? Lo cual habla mal de mí posiblemente, ¿no? Pero habla mal también de una historia que nosotros aceptamos con la transición, de que era una historia que nos dejábamos arrebatar en buena medida, ¿no? Entonces, cuando yo con 16 o 17 años empecé mi militancia política, pues claro, una de mis preocupaciones era qué había pasado con toda esa gente que habían sufrido con tanto terror la dictadura, ¿no? Y la contestación de mi fuerza política en aquel momento era que había que tener toda la solidaridad del mundo, pero que en los términos políticos había que bajar el foco, que no era el momento de hablar de esas cosas. Sé que lo harían seguramente con la mejor intención, ¿no? Pero sé que ha sido una injusticia histórica terrible, ¿no? Que le ha costado a mucha gente gran parte de su ilusión y de su esfuerzo.